¿Qué tal amigos y amigas? El mundo se mueve y si bien la naturaleza ofrece distintas formas de movimiento como los huracanes, el huracán que estuvo hace poquito afectando Acapulco, temblores que afectan a diferentes lugares. Hoy día estaba justamente viendo una noticia que Guatemala le había afectado un temblor y en ese mismo momento que estaba leyendo esa noticia me encontraba con un movimiento sísmico acá en Santiago de Chile. El hombre mueve estructuras sociales y políticas, y justamente así lo estamos viendo lo que sucede en el Medio Oriente con este desastroso conflicto que se ha provocado, que es muy complejo, por cierto, o lo que es proseguir con la guerra entre Rusia y Ucrania, cómo se están moviendo diferentes posturas, formas, gobiernos progresistas en América Latina y lo que estamos viendo y analizando hace unos días atrás en Argentina con la segunda vuelta electoral. Pero ¿para dónde va Centroamérica? Es importante de repente también preguntarse porque no es un apéndice, sino es parte de este continente. ¿Qué pasa con Guatemala, con las manifestaciones y el querer hacer que justamente el sector conservador desconozca un triunfo que tuvo la última elección y por eso se detonaron una serie de manifestaciones? Un tema para analizar también es cómo Bukele se pasa en cierta forma por arriba de la Constitución y recibe el respaldo del Tribunal Constitucional para poder ir a un tercer periodo. Así se consolidan algunos en el poder, lo usan, abusan de él y bueno, sabemos que ahí hay un conflicto, pero qué mejor que conversar con un economista dominicano salvadoreño como es César Villalona y Mariano Ameglino, un académico universitario. Es un tema interesante para poder analizar. Así que bienvenido, gracias César, gracias Mariano por este momento y qué mejor que tú mismo nos cuentes, César, qué está sucediendo. Estás en este universo llamado Centroamérica. Muy bien, bueno, gracias compañero por la invitación a conversar un rato, ¿verdad? De la mañana de hoy sobre lo que ocurre por acá, sobre todo Guatemala y El Salvador. Eh, en el caso de Guatemala, quisiera dar algunas apreciaciones que en buena medida también la tenemos, son fruto de, esto que voy a plantear es fruto de conversaciones con mis amistades de izquierda en Guatemala, con amistades que tenemos, que conocen obviamente mucho mejor que nosotros la situación de allá. Nosotros estamos al tanto, pero compañeros y compañeras de la UNG, de la guerrilla eh, guatemalteca, Guatemala tuvo una guerra de los 60 hasta el 96. Tenemos muchos amigos y nos mantienen al tanto. Entonces vamos a compartirle alguna información y la apreciación propia que uno tiene. Guatemala tiene ya muchos años, ha venido arrastrando durante muchos años mucha inestabilidad en el sistema político. Es un país con una economía grande, es el país con la economía más grande de Centroamérica. Guatemala tiene, si excluimos a Panamá y a Belice, nos quedamos con los 5 países ellos se denominan Centroamérica, que los otros no los ubican, en tanto no vienen de la independencia. Guatemala tiene como el 45% de la población, ya comparado con Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Y la producción más alta. Es un país fuerte. Digamos que es la nación centroamericana más fuerte desde el punto de vista de su producción. Tiene la producción más alta, las exportaciones más altas, los índices económicos más poderosos. Pero también porque tiene una población bastante grande. No se puede comparar 18 millones de guatemaltecos con 4 Mm. millones de costarricenses. Ya si uno lo ve en el nivel de vida, Costa Rica tiene mejor nivel de vida que, que Guatemala. Pero en el sistema político se ha venido arrastrando una serie de inestabilidades, pese a, a la fortaleza económica. La derecha de Guatemala no ha estado unificada en los grupos oligárquicos vinculados al narcotráfico y a los militares, porque allá hay una oligarquía que tiene vínculo con los militares
la guerra en Guatemala, los acuerdos de paz no fueron como los de El Salvador, que sacaron a los militares del poder. Aquí, ¿no? En Guatemala fue una negociación diferente porque la guerrilla no tenía la misma fuerza allá que aquí. Aquí hubo un desmontaje del aparato de la dictadura militar. En Guatemala los militares se mantuvieron en la lógica de un sistema de democracia representativa con mucho poder y hay mucho narcotráfico. Entonces, tienen un montón de partidos, los oligarcas. Eh, le toca a uno, le toca al otro, gobierna para un grupo y para otro. Al extremo de que si ustedes revisan los últimos 25 años, digamos, el partido que gana las elecciones, cuando llegan las nuevas elecciones ya no existe, desaparece. Y llega otro partido que no era nada. Luego ese desaparece, construyen otro y llega ese otro. Y así viene, con esa inestabilidad. Y una izquierda débil. De la izquierda está representada en este momento en tres grupos, que son la UNG, la exguerrilla, va a tener una diputada, eh, el movimiento Huina, que dirige Rigoberta Menchú, la líder indígena, y hay un grupo que se llama Codeca, que es el más fuerte, y que tiene un partido que se llama MLP, que lo ilegalizaron. Esa izquierda es muy débil. Antes de estas elecciones, por ejemplo, tenía la ONG 3 diputados, Codeca 1 y Huina 3, son 7, pero el Parlamento son 160. Hay una sola Cámara de Diputados. Entonces, una izquierda chiquita y la derecha se pasó jugando a la inestabilidad. Llegó este presidente, luego cuando sale lo meten preso por narcotraficante el otro grupo oligárquico, luego cae este, llega el otro, y sin riesgo el sistema, por la debilidad de la izquierda. Una debilidad relativa también, ¿verdad? Porque en las elecciones anteriores, donde ganó el actual presidente, esos tres partidos, si se hubieran unificado, hubieran sacado como un 18%. Participaron separados en la presidencial. Incluso hubieran ido a segunda vuelta. Pero bueno, un 18, 17. Eso era lo que tenían a nivel de la presidencial. A nivel de la diputación es muy poco. El pueblo de Guatemala se fue hartando, un sistema político corrompido, de mafias, una cosa asqueante totalmente. Y Estados Unidos ha estado tratando, el gobierno de Estados Unidos, de poner orden ahí, más o menos ordenar las cosas para evitar problemas futuros. Ellos han estado, Estados Unidos se mete en todos los procesos, obviamente en un país como Guatemala tiene una incidencia directa, tratando de medio adecentar un poquito el asunto para evitar que pase justamente lo que acaba de pasar, que no es grave para ellos, pero hay un asunto ahí que acaba de pasar. Entonces, que ya lo vamos a explicar, ellos han tenido mucha injerencia ahí, algunos grupos oligárquicos vinculados a los demócratas, otros vinculados a los republicanos en Estados Unidos. Hay marcadas diferencias en cuanto a eso. Y las mafias militares, al extremo de que hace poco tuvimos un presidente que fue un militar durante la guerra. Aquí en El Salvador eso no ocurre. Los militares no pueden hacer eso, no habría posibilidad. Entonces, en estas elecciones que acaban de pasar, para no irme muy lejos, la oligarquía llevó 6 candidatos. Cada grupo, repartido en grupos, llevaron 6 candidatos. Uno sacó, aquí tengo los datos, uno sacó 10%, otro sacó 9,4%, otro 9%, otro 9%, otro 6%. Y cuando usted lo suma, esos 6 candidatos de la oligarquía andaban más o menos por el 50%, un poquito más. O sea que si hubiera llevado un solo candidato, hubieran ganado las elecciones en primera vuelta, pero se dividieron en 6. Y se coló una candidata de un partido, que es la UNE, la Unión Nacional de la Esperanza, que es el partido de Álvaro Colón, aquel que fue presidente un poquito progresista, que gobernó en los años, en la primera década de este siglo. Un gobierno más o menos decente, el de Álvaro Colón. Él ya murió y su ex compañera, Sandra Torres, ha sido ya candidata creo que 3 veces. Y ella sacó en esta primera vuelta un 21%.
Eso fue lo que sacó en primera vuelta. Mm. Y en segunda vuelta quedó, en segundo lugar quedó Arévalo, el actual presidente, Bernardo Arévalo, el presidente electo, con un 15,5. Entonces, con un 15,5 y con 21 pasan a segunda vuelta. Es una votación baja. Tiene que ver con la división en los candidatos preferidos de la oligarquía. No quiere decir que la oligarquía no apoye también a Sandra. Ellos dan dinero. Incluso hay respaldo a Arévalo. Pero no era Sandra ni era Arévalo su candidato. Eran los otros. Y eso provoca una segunda vuelta. Una parte de la población de Guatemala se hartó ya de ese sistema político. Sectores medios, urbanos y el campesinado. Son los sectores que están actuando fuertemente. El campesinado y la población indígena, que es muy grande, que tiene fuerza y ha tenido como un despertar. Y los sectores de la ciudad que dijeron, vamos a votar por este señor. Sandra siempre ha tenido más o menos ese caudal, 18, 21, pero no pasaba a segunda vuelta. Pero ahora aparece este candidato Arévalo, Bernardo Arévalo, del partido Semilla. No era un desconocido, obviamente. Incluso él es hijo de Juan José Arévalo, el hombre de la Revolución del 48. En Guatemala en 1948, en 1944, con perdón, cayó una dictadura militar, se hicieron elecciones y ganó Arévalo y se inició un proyecto reformista, no tan profundo como el de Perón, digamos, en Argentina, pero el reformismo de la época. Creó la seguridad social, la Biblioteca Nacional, eh, beneficios por el lado de la salud, de la educación a la gente, el código de trabajo, las típicas reformas que se hicieron en estos gobiernos, digamos, progresistas de los años 30, 40, 50. El papá de él, Juan José Arévalo, que le entregó luego a Jacobo Arben, que continuó el programa y los gringos tumbaron a Jacobo Arben con un golpe de Estado en el 56, creo que en el 56. Entonces, él viene de una familia de más o menos progresista. El papá, incluso en el gobierno de Arbenz, que fue más profundo, porque intentó reforma agraria y vino el golpe de Estado, él fue canciller y tuvo altos cargos. Entonces, Arévalo es una especie de figura progresista, no un ídolo del pueblo de Guatemala, pero una referencia histórica de un presidente que fue progresista. Y este es el hijo que tiene una trayectoria, es sociólogo, de una trayectoria, digamos, decente, ha tenido cargos en el exterior, en embajada, eh, y las encuestas lo daban muy mal. Yo creo que no le daban ni un 5% y ha sacado 15, 5 y quedó en segundo. Eso generó una situación ahí como rara en el ambiente político. Y todos estos partidos que llevó la oligarquía sacaron votaciones pequeñas, 10, 9, 8. Claro, cuando lo suma es mayoría. Ese es el escenario de primera vuelta. Ninguno de los dos eran los preferidos de ellos, pero sobre todo Arévalo. Pero Arévalo tiene el respaldo de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no lo ve mal. Incluso sectores empresariales fuertes que tienen medios de comunicación. No era su candidato en primera vuelta, pero pasadas las elecciones, con este escenario, y ya viene la segunda vuelta, un sector de la oligarquía le da el respaldo. Entonces se genera la siguiente situación. ¿De dónde salió esta votación? Nuestros candidatos no pasan a segunda. Estos no son izquierdistas, obviamente, ni Sandra ni Arévalo. Pero tampoco Arévalo es un instrumento nuestro. Aquí viene algo raro. Y es un tipo progresista, digamos, socialdemócrata. Su política exterior no nos preocupa. Ya sabemos, va a ser enemigo del gobierno de Venezuela, de Nicaragua. Por ahí no hay problema. Pero, ¿qué puede intentar adentro? Pero además, el despertar que esto ha significado, porque es una población que rechaza lo tradicional.
Dice, me harté, pero bueno, es 15-5. Tampoco podemos exagerar ese apoyo. Es 15-5. Entonces, cuando se plantea la segunda vuelta, aparece una demanda contra el partido que ganó las elecciones, que quedó segundo, el de Arévalo, que es el Movimiento Semilla, y se plantea ilegalizarlo. Hay una presión de sectores de poder de los otros partidos, de militares, de los partidos de derecha que no pasaron a segunda vuelta, de sectores del empresariado, para que lo ilegalicen. Alegaron que cuando se inscribió en el Tribunal Electoral, hicieron fraude con firmas. Que hay firma de gente que apoyó la legalización y esa gente no existía. Una serie de irregularidades. Y plantean ilegalizarlo. Entonces eso genera una tensión muy fuerte. Viene una reacción popular. Gente incluso de barrios de ricos salieron a la calle. En Guatemala se está movilizando indígenas, campesinos, gente asalariada y gente de barrios ricos, diciendo, no vamos a aceptar la legalización, segunda vuelta, no queremos más relajo en este país. Y el COSIP, que es el gremio de la gran empresa, saca un comunicado. No es unánime la posición del COSIP, del CACIP, donde dice que no se puede ilegalizar un partido en un contexto de segunda vuelta electoral y cita la Constitución. Hay que dejar que termine el proceso. Eso se puede discutir después. Y paran el primer intento de golpe. Porque si lo legalizaban, ¿con qué partido iba a ir la segunda vuelta? Eso lo paró un sector de la oligarquía que dijo evitemos problemas y el embajador de Estados Unidos. Ok, más la presión popular, obviamente. Aquellos actúan también si no hubiera ninguna presión, quién sabe lo que hubiera pasado. Y dejan que pase la segunda vuelta. En la segunda vuelta, el tipo le ha ganado a Sandra 60-40. Los resultados fue 60 Arévalo y 40 Sandra. ¿Qué pasó ahí? Que un sector de la oligarquía, de estos partidos que no pasaron, decidieron darle el apoyo a él. Hubo una maniobra hacia él y no hacia Sandra. Sandra es más peligrosa porque Sandra responde también al narcotráfico y a los militares. Este tipo es un socialdemócrata al que lo podemos desestabilizar más fácilmente. La otra tiene algún apoyo de poder. Pero también una parte de la población que no votó irrumpió en la segunda vuelta y dijo, vamos a darle el apoyo a este tipo. Y también todo ese intento de ilegalizarlo, eso le elevó el perfil. La cuestión es que en segunda vuelta ha ganado, con mayoría, una mayoría clara, y tiene que tomar posesión el 14 de enero. Ese es el día donde él asume la presidencia del año que viene. Pero una vez ganó, vuelve la demanda de un sector de oposición porque se ilegaliza el partido. Pero resulta que el Tribunal Supremo Electoral dice que no, porque tiene la presión del gobierno de Estados Unidos, que quiere que las cosas sí sigan, y de un sector del poder económico. Además, está viendo el pueblo en la calle. Eso provoca un levantamiento popular liderado sobre todo por indígenas. Este es un fenómeno, eh, yo diría que novedoso, porque el movimiento indígena ha tenido fuerza, pero lo que ahora ha aparecido es tremendo. El liderazgo de gente de comunidades, no todos indígenas, pero bastante indígenas, campesinos, y de nuevo capas medias. Las movilizaciones, hubo un día que se movilizaron 2 millones de personas en Guatemala, que no quieren que se impida la toma de posesión y demandan la destitución de la fiscal, porque la fiscal está a favor de la ilegalización, pero la fiscal no puede actuar, no puede ilegalizarlo, hasta que eh, termine el periodo electoral que en Guatemala comienza con la campaña y cierra como un mes y pico después de las elecciones, porque el Tribunal Electoral es el que tiene la decisión. El Tribunal Electoral no la toma porque Estados Unidos le dice no la tome,
y el cacique le dice no la tome, y está el pueblo en la calle. Entonces no lo ilegaliza. Pero una vez sale el tribunal y ahora la fiscalía tiene libertad para actuar, la fiscalía lo ilegaliza. Bien, en este momento hay toda una situación de nuevo que se está creando de toma de calle, concentraciones. En este mes y en diciembre, no sé tanto en diciembre, va a seguir habiendo mucha lucha social. De todas maneras, ya ilegalizado el partido, eso no quiere decir que él no vaya a tomar posesión. Sería un presidente sin partido, pero ya sería presidente. Y los diputados que tiene, creo que son alrededor de 30 de los 160, también serían diputados, digamos, independientes. Es un caso un poco raro. Yo no conozco otra Bien experiencia. raro. Bien raro, donde asumo la presidencia y no tengo partido legalmente inscrito, digamos. Pero la fiscal lo hizo, porque está respondiendo a una mafia. Son unas contradicciones, porque uno ve los comunicados de la cúpula empresarial, pero sabemos que no es la cúpula, que es un sector que tiene un peso grande. El hombre más rico del país, Gutiérrez, tiene un periódico que está abiertamente a favor de que no haya interrupción del proceso, que dejen a ese señor gobernar, que llegue, que gobierne. Este es más o menos la situación. No habrá golpe, yo creo, ya golpe en el sentido de impedirle que sea presidente, en esa lógica. Él va a tomar posesión en febrero. Eh, en el marco de las grandes movilizaciones llegó una misión de la OEA para mediar. Se reunieron con el presidente de la República. El presidente públicamente le pidió a Arévalo que dijera si quería o no negociar, si quería entrar en una mesa, que dejara de estar en la calle agitando a la gente. Él le dijo, bueno, yo me puedo sentar, no sé qué es lo que se va a negociar, porque a mí me eligieron, pero yo me puedo sentar a hablar, pero no es conmigo, ustedes tienen que hablar con los indígenas, con los líderes populares de este país, que son los que tienen tomada la carretera, eh, están afuera del Congreso, están marchando. Creo que fue una respuesta muy buena, una carta pública que le hizo al presidente de la República. A mí no me involucre. A mí me eligieron y no quieren que mi partido llegue vivo al día de la toma de posesión. Lo quieren ilegalizar. Y usted está detrás de eso, le dijo. Entonces, él le dijo, no, usted va a ser presidente, le vamos a entregar el 14 de enero. Le va a entregar, obviamente. Estados Unidos está poniendo un poquito de orden ahí, en eso. Pero son grupos fuertes de pugnas. ¿Qué es lo importante para nosotros desde el punto de vista político? Que es lo que nos comparten los compañeros de allá. La URNG le dio el respaldo en la segunda vuelta. La URNG participó en primera vuelta. También UIDA. Codeca, que era el otro partido de izquierda. Codeca es una especie de movimiento popular, pero que tiene un partido llamado MLP, que sacó más o menos el 11% en las elecciones anteriores, 10-11%. Ese partido lo ilegalizaron ahora para estas elecciones. La oligarquía vio que estaba creciendo y lo ilegalizaron. La UNG y WINA le dieron el apoyo en la segunda vuelta, el MLP no. Bueno, el MLP está disuelto legalmente, pero está Codeca, que es un instrumento popular, que es fuerte. Esto no le quisieron dar el apoyo a Arévalo y dijeron, esa segunda vuelta no es con nosotros. Pero ya en el marco de la marcha, del intento de ilegalizar a Semilla, de todo esto que ha ocurrido, Codeca le da el respaldo. De manera que la izquierda está unificada en este momento y apoyando al presidente electo para que tome posesión de su cargo. Y se metió en las manifestaciones, en las marchas. Han participado compañeros de la dirección, de la URNG, de todos los partidos. Ellos están en la calle. Eh, la URNG tiene más o menos 140.000 votos. Tomando en cuenta la población de Guatemala, no es mucha gente, pero 140.000 tampoco es tan poquito. Y Codeca tiene alrededor de medio millón de votos. Claro, en Guatemala son 18 millones de habitantes, pero esas cifras indican que tampoco son tan desnutridos. Huiná es un poquito más chiquito. Lo importante aquí es, primero,
hay una ruptura con lo tradicional. Surge un tipo nuevo, socialdemócrata, que está prometiendo adecentar la vida política de Guatemala, combatir la corrupción, reforma tributaria progresiva, lo que propone cualquier progresista, socialdemócrata. No quiere decir que lo vaya a hacer. Es mejorar la salud, mejorar la educación, levantar la agricultura, reconocer los derechos de las comunidades indígenas. Se ve interesante. Perfecto. Pero tiene 30 diputados y la UNG tiene uno y Huiná tiene uno. No, Huiná no tiene ninguno, ni Codeca. Es decir, él tiene 31 diputados. Y hay un grupo por ahí de derecha que tal vez le pueda aportar 4. Pero eso no es nada comparado con el control que tienen los otros. Hay un despertar popular, hay sectores medios que se hartaron de ese sistema político corrupto, degradante, bueno, una situación impresentable lo de Guatemala, y que se han movido a una posición progresista, digamos, llamémosle así, progresista, un sector, y otros de izquierda. Hay una mezcla. Eh, lo segundo, hay un liderazgo popular que se ha proyectado ahora. Han surgido liderazgos indígenas importantísimos que están hablando en las plazas, están hablando en las calles. Eso es muy importante, registrarlo. Y lo otro es que cuando él comience a gobernar, tiene dos caminos. Uno es intentar hacer algo, intentar de verdad aplicar un programa, agarrar el presupuesto, invertir en salud, en educación, por aquí, por allá, lo que él pueda manejar desde el Ejecutivo, lo que pueda manejar, digamos, desde el Ejecutivo. Eh, va a tener trabas en el Congreso para gobernar de todo tipo, incluyendo trabas para el programa económico. Pero siempre se puede desde un gobierno progresista del Ejecutivo hacer algo, mover recursos. Que presente la reforma tributaria progresiva, digamos que lo intente, que él intente cumplir su programa. Reforma tributaria progresiva, eh, entrega de tierra, respeto a las comunidades indígenas, aumento de salario, más recursos para salud, para educación, etcétera. Pero eso demanda recursos. Y que la derecha se lo trabe. Bien, si la derecha le traba eso, puede sucumbir. O podría decir, yo voy a movilizar al pueblo. Si intenta movilizar al pueblo, va a contar con el apoyo de la izquierda. La izquierda lo va a empujar a que cumpla. O sea, el emplazamiento de los líderes indígenas, comunitarios y de los partidos de izquierda es que lleve a cabo su programa. Y si la oligarquía lo traba, tomémonos el Congreso. Pongámosle 100.000 personas fuera del Congreso hasta que aprueben lo que nosotros quejamos. Más o menos lo que hizo Xiomara en Honduras cuando estaba toda la discusión sobre quién iba a presidir la asamblea, que la gente se tomó el Congreso. En Guatemala es más difícil, esto que estoy diciendo. Pero si él da ese paso, entonces ahí puede venir una confrontación porque esas reformas no son viables. Eso solo se puede hacer por la vía revolucionaria o con un gobierno progresista que tenga correlación en el Congreso. Ahí vendría una confrontación. Bien, ¿se sostendría o no? Yo creo que en ese momento Estados Unidos le quita el respaldo y le quita el respaldo a los grupos oligárquicos. Los sectores oligárquicos de la Arpana, que no son todos, pero que han apoyado, o mejor dicho, han frenado a los otros grupos para impedir que le obstruyan su acceso al gobierno. Ahí vendría una ruptura. Bueno, ¿qué seguiría a partir de ahí? No sabemos. Pero ese sería un escenario de efervescencia social, donde la izquierda puede fortalecerse. Él mismo se podría fortalecer como víctima y podría entrar en una desestabilización Guatemala. Ese es un escenario. Y la ONG está dispuesto a apoyarlo para ese escenario, la izquierda. El otro escenario es que no intente nada o que si le bloquean, sucumba. Bueno, si no intenta nada, entonces lo que está planteando la gente de izquierda es ese pueblo que se movilizó,
que vea un nuevo referente. Aquí no, esto no resultó, este tipo resultó nada, no va a cumplir, no quiere luchar por modificar la estructura tributaria, por quitarle dinero a los ricos para invertir por los pobres, que solo eso solo esa reforma ya es un tema de confrontación de alto vuelo. Eh, entonces veamos a otras organizaciones y ahí que levante cabeza, si hace un buen trabajo, los grupos de izquierda. Esa es más o menos la táctica en la que está la izquierda. Por eso le están dando un respaldo, sabiendo que también los gringos están detrás. Ok, eso es muy difícil de predecir. Podría Ujú. resultar un Zelaya derrocado, podría resultar un nada, podría resultar un Lenín Moreno. Nosotros no, ahí ya es más difícil hacer una predicción. Pero hasta ahora él ha tenido un comportamiento, digamos, bastante firme y ha dicho, el pueblo es el que tiene liderazgo. Entonces hay un escenario muy bueno en Guatemala que se ha creado a raíz de esta situación hasta cierto punto imprevista, ¿verdad? Bien, este es el resumen que yo le podría hacer sobre el contexto guatemalteco. No sé si Perfecto. ustedes... No, eh, yo creo que perfecto. No sé, Mariano, si tienes que acotar algo, porque en el fondo uno está como cerca de los países, pero está relativamente lejos de la realidad que viven esos países. No, muy, Y muy el, claro, muy necesario conocer más, aprender más. Y muy claro, César, en 30 minutos, cómo nos dio todo un panorama de lo que está ocurriendo allí. Y mientras yo me preguntaba, pero si los gringos están apoyando este proceso, y César ahí atrás decía, esta preocupación también está, los sectores de izquierda también la ven, los escenarios posibles. Y lo importante de aprender de los ejemplos anteriores, un Celaya, un Lenin Moreno, cuáles son los escenarios que puedan ocurrir. Importante también dar testimonio de este momento y saber cuáles son las posibilidades de los futuros escenarios políticos para seguir sembrando lucha y construcción de poder popular, porque no va a quedar otra. Pero también, ¿no? Cómo estamos siempre adentro de un zapato chino. Nuestras democracias tratando de emular modelos de otras regiones trasladadas a nuestra realidad que nos llevan a una fragmentación de los sectores populares que luego hace falta no hacer de la diferencia una excusa para la división, para poder tener alternativas populares en unidad. Pero claro, es que para los que estamos en el Río de la Plata, acá en el sur, Centroamérica es pequeña y sin embargo es tan grande este universo de posibilidades que queríamos también aprender mucho sobre El Salvador o conocer de la actualidad, ¿no es cierto, Manuel? bueno, para allá quería llevar a César que nos cuente, ya César ahí entra en su